Bienvenidos queridos hermanos, habla Palmoni, mensajero de la verdad presente para el tiempo presente. Y en esta ocasión quiero compartirles este estudio titulado El mal siervo. Este estudio ha sido sacado de los versículos de Mateo 24, del 45 al 51. Vamos a estar estudiando cada uno de estos versículos, algunos en más profundidad, otros en menos profundidad. Sí que les sugiero que puedan tener sus Biblias también a mano. Vamos a comenzar con el primer versículo, versículo 45. Y aquí he subrayado tres partes, 1, 2 y 3, que vamos a ir desglosando y comprendiendo. Se nos dice así: ¿quién es pues el siervo fiel? Detengámonos ahí, hermanos. Vamos a estudiar un poco qué es el siervo fiel para entender todo esto. Pero para comprender el contexto de Mateo 24, el versículo 45, hay que leer los versículos anteriores, por lo menos unos dos más atrás. Entonces vayamos al versículo 43 y 44. Digo esto porque nos tenemos que dar cuenta que el siervo fiel, ¿en qué contexto está? Si podemos leer este versículo aislado, bueno, podemos claramente pensar cualquier siervo, ¿no? Pero el contexto nos va a indicar en el tiempo en el que el Señor Jesucristo se estaba refiriendo al siervo fiel. Por lo tanto, vayamos al versículo 43 y 44. Nos dice: pero sabe esto, que si el padre de familia supiera que ahora el ladrón tendría que venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también ustedes están preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensamos. Entonces, está claro que el contexto de esto, que el contexto en el que se está refiriendo el siervo fiel, el versículo 45, es en la segunda venida de Cristo, el tiempo del fin de la segunda venida de Cristo. Aquí dice: porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensamos. El Hijo del Hombre es Cristo, obvio, y vendrá a la hora, la segunda venida. Entonces ya tenemos algo para comprender que el siervo fiel vive antes de la segunda venida. Bien, ahora sabemos que hay un grupo especial que va a estar en pie antes de la segunda venida. Correcto, los 144,000. Y es interesante que Apocalipsis 7, versos 3 y 4, también dice siervos. Dice: no hagáis daño a la tierra ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en su frente a los siervos. Acá está, ¿ven? Siervos de nuestro Dios. Y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Interesante. Entonces ya tenemos el contexto que nos habla de antes de la segunda venida de Cristo. Nos dice que este siervo fiel es prudente también. Y también sabemos que los 144,000 es un grupo que va a estar en pie antes de la segunda venida de Cristo, y también se les llama siervo. Ahora, ya sabemos que el siervo fiel que aquí se está refiriendo es un candidato, es una persona que está siendo candidato, que tiene características para ser de los 144,000. Este siervo fiel y prudente es un candidato a los 144,000, ya lo hemos visto. Ahora vamos a estudiar un poquito de lo que está acá en Apocalipsis 7 del 3 al 4. Dice que son sellados, ¿no es cierto? De que son siervos de nuestro Dios, que sirven al resto, que son como la semilla, mueren para dar fruto, ¿no? Mueren para vivir, mueren, se preocupan por las necesidades del resto. Bien, y esos siervos son sellados. Ahora, lógicamente, Ezequiel 9:4, aquí hay otra característica más de este siervo fiel candidato a los 144,000 que vive antes de la segunda venida. Ezequiel 9:4, le dijo Jehová: pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y ponles una señal en la frente de los hombres que gimen y que claman.
a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. Entonces estos sellados, estos siervos fiel y prudente, candidatos a ser de los 144,000 que va a vivir antes de la segunda venida de Cristo, ellos se les pone el sello, ellos son los sellados y gimen y claman. Veamos cómo es el profeta lo que nos dice respecto a gemir y clamar. Joyas tomo 2, 64, párrafo 4. La orden es: pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, pone una señal en la frente al hombre que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. Ezequiel 9:4. Ahora nos comenta estos textos. Estos que suspiran y lloran han estado ofreciendo palabras de vida, han reprendido, han aconsejado y suplicado. Ahora tenemos más características. Son siervos fieles y prudentes, viven antes de la segunda venida de Cristo, son sellados, son candidatos a ser de los 144,000, gimen y claman, y ese gemir y clamar, acá el profeta nos dice qué es gemir y clamar prácticamente. Esto es profecía que se está cumpliendo ahora. Dice: suspiran y lloran, han estado ofreciendo palabras de vida, han reprendido, han aconsejado y suplicado. Notemos, hay varias características ahí. Nosotros sabemos que en los versículos del 45 al 51 hay dos tipos de siervos. Siempre ha habido una división. Nadie puede ser de al medio, por decirlo así. Siempre ha habido de un lado o de otro lado. Siempre han habido dos bandos. Entonces nosotros estamos estudiando el siervo fiel y prudente. ¿Para qué? Para que nosotros podamos tener esas características y no las del mal siervo, como vamos a ver más adelante. Entonces, es interesante, hermanos, y es hermoso todo esto. Suspiran y lloran, ofrecen palabras de vida, reprenden, aconsejan y suplican. Este es el carácter de Cristo, hermanos, en los siervos. Sabemos que los 144,000 reflejan la imagen de Cristo. Tienen un carácter en semejanza al de Cristo. Bien, entonces estos que gimen y que claman, reprenden, aconsejan, suplican. Todo esto es lo que Cristo hacía a los fariseos hipócritas. Bien, entonces, si uno quiere hacer esto por sí mismo, por decir, yo quiero cumplir esas señales, esas características, mejor dicho, del siervo fiel, hermanos, eso es un buen pensamiento, así a la ligera, ¿no? Pero no es la forma correcta. Tú tienes que pedir eso y el Señor lo va a hacer a través de ti. Eso va a nacer, va a brotar, ¿ya? No van a ser obras, no van a ser obras de suspirar y llorar, no van a ser obras de ofrecer palabras de vida, no van a ser obras de reprender, ni de aconsejar, ni de suplicar, no. Eso va a nacer por amor. Cuando tú te enamores de Cristo, completamente vas a amar a tu prójimo como a ti mismo. Y si tú amas a tu prójimo como a ti mismo, esto va a nacer de por sí solo. Ok, ahora vamos a ver, vamos a seguir leyendo acá algunos. Algunos de los que estaban deshonrando a Dios se han arrepentido y han humillado su corazón delante de Él. Ok. Pero la gloria del Señor se ha apartado de Israel. Aunque muchos perseveraban en las formas de religión, faltaban el poder y la presencia de Dios. Ok, ahora vamos a hacer un gran, entre paréntesis. No es que me salga del estudio, pero vamos a hacer una aclaración. Ok, una aclaración. Porque este texto de Ezequiel 9:4, sobre todo, se ha mal interpretado mucho últimamente. Mucho. Sobre todo por hermanos que son fieles a la organización apóstata, adventista del séptimo día, apóstata, omega por decirlo así, o corporación, o empresa, organización, como quieran llamarle. Estos textos, ellos le dicen a las personas, los sellados tienen que estar dentro de Jerusalén. Jerusalén es la iglesia adventista del séptimo día organizada. O sea, ustedes tienen que estar dentro de las paredes para ser sellados. Queridos hermanos, cualquiera que tiene un poco de discernimiento espiritual
un poco de lectura de la Biblia y de los testimonios se da cuenta que eso es erróneo, que es un disparate decir eso. No debiera ser. No es correcto, hermanos. Lo que el texto se está refiriendo aquí es al carácter de lo que nosotros debemos tener. Bien, y ahora, si es que ellos aplican este pasaje de Jerusalén literalmente, que Jerusalén ahora se aplica a algo literal, a una organización literal, bueno, si fueran fieles a su interpretación literal, debieran realmente comprender que ellos debieran ir al Jerusalén literal hoy en día, allá, ¿no es cierto? Y entrar dentro de sus murallas y quedarse ahí. Porque la aplicación que ellos le dan es como algo espiritual, pero a la vez también literal. Y eso no es así. El texto de aquí para donde está hablando pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, tiene un sentido, una connotación espiritual. Usted, hermano, por ejemplo, usted puede ser israelita, ya, puede ser de Jerusalén, pero no necesariamente tiene que vivir ahí o tiene que estar dentro de Jerusalén. Me explico. Por ejemplo, yo nací en Santiago, ya, Santiago, y soy un santiaguino, pero no necesariamente tengo que estar viviendo en Santiago para ser un santiaguino. Yo donde vaya, donde quiera que vaya, voy a ser un santiaguino. Me van a preguntar, ¿de dónde eres tú? No, yo soy de Santiago. Ok, bien. Usted puede ser un israelita donde quiera que vaya. Y de hecho, el siervo fiel y prudente, que es un candidato a ser de los 144,000, recordemos la otra característica que tiene, que siga al Cordero por doquiera que va. O sea, el Señor Jesucristo le dice, anda por aquí, anda por acá, acá, y es fiel y es 144,000 y es un israelita de corazón por doquiera que vaya. No necesariamente se tiene que quedar dentro, como dicen las personas de la organización, dentro de Jerusalén, de unas paredes para ser de Jerusalén. No. El Señor va a sellar a personas, hermanos. Va a sellar a personas doquiera que estén. No va a sellar simplemente a personas que están dentro de cuatro paredes y que afuera diga Iglesia Adventista del Séptimo Día. No. Eso es error y es fatal. Y por eso estoy haciendo esta aclaración, porque muchos han tenido esta disyuntiva de aplicación de Ezequiel 9:4 y confusión, etcétera, etcétera, etcétera. Como les decía, el ejemplo. Yo puedo ser santiaguino en cualquier lado que vaya, donde quiera que vaya. Si voy al sur, voy al norte, si voy a Europa, siempre voy a ser santiaguino. No es necesariamente que yo esté en la ciudad de Santiago para ser un santiaguino. ¿Me entienden, no? ¿Me entienden lo que quiero decir? El Señor va a sellar a personas, a israelitas, circuncidados de corazón, que tengan la ley de Dios escrita en las mentes. No va a sellar simplemente a personas que estén en cuatro paredes, porque eso es salvación por obras. Yo me voy a quedar dentro del adventista, del templo adventista, para ser sellados. Hermanos, por favor, acordémonos lo que pasó en el conflicto de los siglos, capítulo número 1, lo que la historia nos dice. ¿Acaso no estaban todos ahí dentro y pensaron tener el favor de Dios ahí dentro del templo? ¿Y qué pasó? No, cuando vino Tito, la sangre corría y corría. Hermanos, acordémonos lo que esos judíos gritaron. La gloria de Dios se ha alejado. Icabod, Icabod. Hermanos, por favor, no cometamos estos errores. No cometamos estos errores que van a costar sangre de personas. ¿Ok? Entonces esto para aquí arriba tiene una connotación espiritual. El sello también es una connotación muy espiritual, pero también tiene señales físicas. Tiene un cambio en tu vida, ¿ya? Gemir y clamar es literal. Hermanos, hay que leer con colirio, ¿bien? Así que, haciendo este gran entre paréntesis, espero que quede bien, porque los malos siervos dan una aplicación errónea
una aplicación nefasta a los textos. Y el buen siervo fiel y prudente, vamos a seguir viendo, que da un alimento a tiempo. Pero bien, vamos a ir por el otro, aquí, palabra subrayada, ¿vale? Espero que quede claro Ezequiel 9:4, ¿ok? Espero que quede claro. Y vamos a seguir con el estudio. Dice así. Se me olvidaba algo. Que hablando de Ezequiel 9:4, no lo puedo dejar pasar. Bien, hemos, ¿no es cierto?, dicho que Jerusalén, a todo esto, el gentilicio de Jerusalén es jerosolimitano. Usted puede ser un jerosolimitano por donde quiera que vaya. Bien. No tiene simplemente que estar dentro de las paredes de un Jerusalén entre literal hoy día, no allá por el primer Jerusalén, ni tampoco el segundo Jerusalén como le quieren aplicar literal a unas paredes de la organización, no. Usted puede ser un jerosolimitano por doquiera que vaya, eso ya lo hemos hablado y espero que quede bien claro, es una lógica bien básica, bien obvia. Ahora, vamos a ver algo, unas citas que a la mayoría de las personas de la organización que predican así no les gustan. Vamos a ver que está completamente relacionado. Ezequiel 9:4. Estos suspiran y lloran. Aquí está hablando del buen siervo, ¿no? En las palabras de vida han reprendido, han suspirado, aconsejado. Estos son los frutos que debiéramos estar dando ahora. Pero no nos tenemos que quedar dentro de un Jerusalén. De hecho, el Señor Jesucristo dijo, cuando veáis la abominación desoladora, huid, salid de en medio de ellos. No toquéis lo inmundo y yo os recibiré. Hermanos, no podemos quedarnos ahí en la apostasía pensando. Hay un llamado a salir claramente. Y vamos a ver aquí, al final, ¿por qué digo esto? Todo está conforme escrito está. Algunos de los que han estado deshonrando a Dios se han arrepentido y han humillado su corazón delante de Él. Pero la gloria del Señor se ha apartado de Israel, se ha apartado de los israelitas, de esas personas que realmente no se han humillado, que no entienden, que no quieren de verdad la segunda venida de Cristo. Y vamos a ver, aunque muchos perseveraban en las formas de la religión, hermano, aquí está hablando de la organización claramente. No hay muchos que perseveran ahora en la forma de religión. No es un sábado por la mañana, escuela de maestro, escuela sabática, después, no me acuerdo ya que era más, probad y ved, momento de oración, rincón de niños, ¿qué más? Sermón apóstata de 10 minutos, y después Shalom, ¿cierto? Y ya, listo, hasta la tarde, sociedad de jóvenes, con juegos y entretenciones mundanas y eso es una forma de religión. Los que hemos asistido a eso sabemos que eso es cierto, ¿no? Es un protocolo, es algo que muchos están perseverando en las formas de religión, pero faltaban el poder y la presencia de Dios. Queridos hermanos, la gloria del Señor se ha apartado de ahí. Aquí lo dice claro, pero la gloria del Señor se ha apartado de Israel. Y esto es una profecía, porque Ezequiel 4 todavía no se cumple. Esto es una profecía, hermanos. Ahora, la gloria del Señor se ha apartado de Israel, de los israelitas, profeso pueblo de Dios, que realmente tienen formas de religión, pero su corazón no ha sido circuncidado. No son israelitas de verdad, como dice Pablo. Muchos que dicen que lo son, no lo son. Y ahora vamos a ver dos citas que tienen una lógica muy clara y a que muchos no les gusta.
Realmente algunos dicen, no, esta es el pueblo de Dios, esta es la iglesia, tú no puedes salirte de aquí, tienes que estar aquí, tienes que, etcétera, etcétera, etcétera. Bien. Pero veamos estas dos citas, una lógica muy clara, muy básica, que a muchos no les gusta, pero está aquí escrito. Alza tu ojos 3.13, párrafo 5. Aunque Cristo esté aún entre pocos, unos pocos humildes, veamos las características, pocos y humildes. Esta es su iglesia, pues sólo la presencia del alto y sublime que habita en la eternidad puede constituir una iglesia. Solo la presencia de Dios puede constituir una iglesia. Y vamos a ver esta otra cita que nos dice, la iglesia se encuentra en el estado laodicense. La presencia de Dios no está, hermanos, en su medio. Entonces, si solo la presencia del alto y sublime puede constituir una iglesia, y la presencia de Dios no está en medio de la organización, porque está en un estado laodicense apóstata, ¿puede ser iglesia de Dios? Claro que no. Y aquí nos dice también que la gloria del Señor se ha apartado de Israel. Hermano, esta lógica es básica, simple, clara. No hay dónde dudar, no hay dónde decir que no. Aquí está escrito, hermanos. Siempre que uno presenta algo tiene que tener un fundamento, y aquí está el fundamento firme. Ya dos testigos ya presentan una misma verdad, y en realidad muchos más testigos si ustedes quieren buscar. Entonces, la iglesia de Cristo se constituye por personas fieles, como dice Hechos de los Apóstoles, página 10. Desde el principio las almas fieles han constituido la iglesia en la tierra. En todo el tiempo el Señor ha tenido atalayas que han dado testimonio fiel a la generación que vivimos. Ok. Esas iglesias fieles, que son las personas fieles que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús, ok, y siguen al Cordero por doquiera que va, etc., es el siervo fiel y prudente. Bien. Pero como vamos a ver más abajo, hay un siervo malo. Y de eso vamos a hablar en un ratito más. Entonces, para cerrar este gran entre paréntesis, esta gran aclaración, que la verdad no quería dejarlo pasar por alto antes de seguir los otros versículos, esta lógica es muy clara, hermanos. La gloria del Señor se ha apartado de Israel. Solo la presencia puede constituir una iglesia, bien, y la presencia de Dios no está en su medio. Hermanos, eso ya no es iglesia, no es iglesia de Dios. La corporación adventista ha preferido ir al mundo. Eso no es iglesia de Dios, ya no lo es. Bien, entonces cerrando este gran entre paréntesis, sabiendo que la presencia de Dios no está en su medio, eso ya no puede ser iglesia de Dios. Si quieren pueden llamarle evangélicos del séptimo día, pronto serán llamados evangélicos del primer día, porque van a guardar el domingo, eso también está claro, en Ezequiel 8, versos 16. O pueden llamarle espiritistas del séptimo día, con toda la formación espiritual y la neurolingüística y métodos que el Señor no aprueba, etcétera, etcétera. Sería un nombre más apropiado, ¿no? Pero el real adventista del séptimo día es un siervo fiel y prudente. Vive antes de la segunda venida de Cristo tal como somos nosotros. Gime y clama, entiende que Jerusalén no es algo literal que yo tenga que estar dentro de las paredes. E incluso esa aplicación de Ezequiel 9:4 es la misma aplicación católica romana que hacen. Si tú estás fuera de la iglesia no hay salvación. Si tú estás fuera de la organización adventista no vas a ser sellado, y si no eres sellado te pierdes, no hay salvación. Hermanos, por favor, despertemos. No sigan las voces de los malos siervos, ¿ok? No sigan esas voces, esas aplicaciones satánicas de la Biblia, interpretaciones nefastas que Satanás hace para que las personas se queden ahí en la apostasía. No, es claro todos estos textos. Entonces el siervo fiel suspira, llora, ofrece palabra de vida, reprende, aconseja y suplica. Y ahora vamos a seguir estudiando, ya saliendo de este gran paréntesis, pero era necesario dejarlo en claro
para que muchos salgan de la confusión. Ya hemos visto que el siervo fiel y prudente, ya hemos hablado harto, lo he repetido varias veces, dice así: ¿quién es pues el siervo fiel y prudente que vive antes de la segunda venida de Cristo? Versículos 43 y 44. Al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé alimento a tiempo. Vamos a ver qué es casa. Y hermanos, la Biblia es tan clara. Primera de Pedro 2:5. Vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual. Casa espiritual, el Señor lo pone sobre su casa. ¿Cuál es la casa del Señor? La casa del Señor somos nosotros, hermanos. Somos las almas fieles. Las almas fieles han constituido la iglesia en la tierra desde el principio. Bien, ese es el principio original. Si queremos ir a lo que es realmente el principio del concepto de iglesia, son almas fieles. Almas fieles, hermanos. Este es el principio original de lo que significa iglesia. Almas fieles. No ahora el principio apóstata de la omega corporativo que dice que la iglesia es un templo, la iglesia son paredes, que la iglesia está registrado en un libro manipulado por manos humanas. No, eso no es. Y estas almas fieles son atalayas que dan un testimonio fiel a la generación en la cual vivimos. Ok, entonces, está el siervo fiel, al candidato para ser de los 144,000, el Señor le pone sobre su casa. Nosotros somos los templos, queridos hermanos. Nosotros somos los templos. Vosotros sois casa espiritual. O sea, nosotros somos la casa de Dios, somos su iglesia. Y estos candidatos a ser de los 144,000 dan un alimento a tiempo en la casa de Dios. O sea, ellos dan un alimento espiritual, bien, sabemos eso, está claro, a las personas, a nosotros, que somos casa espiritual. Ok, entonces, vamos ahora, ya sabemos que es casa, que son personas, y ahora alimento a tiempo. ¿Qué es alimento a tiempo? Aquí hay algo tremendo. Sabemos que alimento, obviamente esto es algo, todo es algo simbólico, ¿no? Entonces, alimento, Mateo 4:4 dice: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. O sea, el alimento que se le da es palabra de Dios, Biblia y espíritu de profecía, ¿no? Ese es el alimento que el siervo fiel y prudente, que el Señor lo pone sobre las personas, sobre nosotros, que somos casas espirituales, que somos las almas fieles que han constituido la iglesia de Dios en la tierra, que es la iglesia. Entonces estos siervos fieles y prudentes ministran a las personas y les da alimento, un alimento espiritual. Pero vamos a ver qué tipo de alimento espiritual tienen que darle. Ok, hay alimentos y alimentos, hermanos. Como aquí, en este mundo, hay alimentos, bueno, que no todo es alimento, algunos son comestibles, algunos son, disculpando la expresión, son puras cosas impías, son chatarras, cosas malas que no deberían llamarse alimento. Hay otros que son golosinas, comestibles, pero hay un alimento de verdad. El mal siervo ni siquiera da alimento. Vamos a ver más adelante eso. Pero el siervo fiel y prudente, hermanos, que es candidato de los 144,000, y todos, hermanos, deberíamos estar ministrando y dando alimento espiritual a la casa del Señor, a las personas, a los templos, bien, que constituyen la iglesia. Como dice aquí, sed edificados como piedras vivas, como casa espiritual, y un sacerdocio santo. ¿Y para qué? Para ofrecer sacrificios espirituales agradables a Dios por Jesucristo. ¿Cómo vamos a ofrecer sacrificios espirituales agradables? Bien, obviamente los siervos fieles van a dar alimento a las personas, a las casas, para que ellos puedan ofrecer sacrificios espirituales agradables. O sea, para que puedan discernir más bien. Y esto lo vamos a ver en Hebreos 5:14. Lo que estoy diciendo corroborado por escrito está.
Más el alimento sólido. El siervo fiel da un alimento a tiempo, ¿bien? Más el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. O sea, ese siervo fiel, ahora, hermanos, característica del siervo fiel y prudente, del candidato a ser sellado, está dando un alimento que es a tiempo. Bien, un alimento que es a tiempo. Hermanos, cuando un bebé nace y todo, toma leche de la madre, ok, pero cuando va creciendo no puede estar toda la vida tomando leche, no puede estar toda la vida tomando leche. Hay alimentos a tiempo y a tiempo, bien, pero este siervo fiel y prudente da un alimento a tiempo, da un mensaje de verdad presente para el tiempo presente, da un mensaje que la gente necesita. Y en un sentido, aplicando algo más personal, el siervo fiel y prudente da un alimento a tiempo conforme al crecimiento de esa persona. Si yo veo que hay un bebé, no puedo darle al tiro un plato fuerte, contundente de legumbres, ¿no? No puedo. Ese alimento no es a tiempo para el bebé. Tengo que dar leche, ya, y a medida que ya se va acostumbrando un alimento más grande y más grande, ¿no? Pero hay un alimento a tiempo que es para todo en general y que realmente ese mensaje, esa palabra de Dios, ese alimento que Dios está enviando es que pronto se va a cerrar el tiempo de gracia para los que conocemos estas verdades y que necesitamos la justicia de Cristo para pasar también por la gran prueba, por la hora de tentación, como dice Apocalipsis 3, que va a encerrar al mundo entero. Necesitamos la justicia de Cristo, necesitamos su carácter, porque el carácter es lo más fuerte, el carácter es lo único que va a quedar en la prueba, se va a reflejar el carácter. ¿Qué carácter tenemos ahí? En la prueba es donde se refleja el carácter, dice Palabras de Vida del Gran Maestro, ¿no? Entonces, podemos tener ahora una forma de piedad, preservar la forma de religión, pero hermanos, falta el poder y la presencia de Dios, falta la gloria de Dios, y la gloria es el carácter de Dios. Y el siervo fiel y prudente da este alimento a tiempo para que la casa pueda ofrecer sacrificios espirituales agradables, o sea, que puedan entender las personas la voluntad de Dios. El alimento sólido es para hacer un discernimiento del bien y del mal, entre cuál es el camino correcto, ¿no? ¿Cuál es la verdad? ¿Qué debo hacer? Un ejemplo es Ezequiel 9:4, es un alimento nefasto, es como muchos lo aplican, Jerusalén a la organización, es un alimento engañoso, un alimento transgénico, un alimento malo, que va a ensuciar tu sangre. Pero el siervo fiel y prudente traza bien la palabra de verdad, da una buena interpretación de los textos para que puedan discernir entre el bien y el mal. Y no es que esté siendo autorreferente, pero se me ocurre simplemente eso para que poder explicar la presentación. Entonces da un alimento a tiempo, tanto personalmente a la persona, para ver la condición en que está, ayudarlo donde él está, lo que realmente necesita, etcétera, pero también un alimento para todos, y es el mensaje de 1888, perdón. Es el mensaje de recibir la justicia de Cristo, de los encantos incomparables, de realmente vivir la vida de Cristo aquí por la fe, ser justificados por la fe, ser hechos justos, ser hechos rectos por la fe. Bien, y esa fe es la fe de Jesús. Ok, pero no me voy a salir del tema, aunque también atañe mucho a eso, ¿no? El alimento a tiempo que ahora necesitamos, una preparación física, mental, espiritual, social, emocional, hasta incluso psicológica, porque todo lo que el mundo va a odiar a los siervos fieles y prudentes. Y de hecho ya es odiado por el siervo malo, y eso lo vamos a ver más adelante. Entonces el alimento sólido es para el discernimiento del bien y del mal. Ahora, como vamos a seguir leyendo acá en Ezequiel 44:23, otro testigo que realmente
nos habla del siervo fiel y prudente, del que está siendo candidato a ser de los 144,000. Y tú y yo, hermano, todos nosotros los que escuchan esto, les ruego, hermanos, que demos alimento sólido. En lo que podamos ayudar, en lo que podamos compartir, en lo que podamos hacer, hermanos. Porque el siervo fiel y prudente, eso es lo que hace. El Señor pone al siervo fiel y prudente sobre su casa, sobre los templos espirituales, bien, sobre nosotros, para dar un alimento a tiempo, un mensaje de verdad presente, para el tiempo presente, ¿no? Entonces, Ezequiel 44:23, y enseñarán a mi pueblo a hacer diferencia entre lo santo y lo profano. Notan que enseñan al pueblo, al verdadero pueblo, no al apóstata, a hacer diferencia entre lo santo y lo profano, y les enseñarán a discernir. Se notan que es lo mismo que sale, noten que en la misma palabra que está en Ezequiel 44:23 es lo mismo que está en Hebreos 5:14. Discernimiento del bien y del mal. Ese es el alimento sólido para discernir los caminos, para que realmente yo vea si estoy yendo bien o estoy yendo mal. Ahora, enseñarán a discernir entre lo santo y lo profano. Hermanos, el mal siervo omite este alimento sólido, lo omite este alimento sólido, porque la gente no tiene discernimiento. La gente en la organización piensa que está bien cuando todo está mal, dice el profeta. Ellos confunden lo santo con lo profano. A lo bueno llaman malo y a lo malo llaman bueno. Son siervos malos, son siervos de Satanás. Y también les enseñan a discernir entre lo limpio y lo no limpio. Ok, aquí está claro. Y vamos a seguir estudiando esto. Vamos a Hebreos 5, versos 12 al 14. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, ha pasado mucho tiempo, hermanos, que estamos en esto y en esto, y tenemos necesidad de que se os vuelva a enseñar los primeros rudimentos de la palabra de Dios. ¿Tenemos necesidad de eso? Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Esto es horrible lo que dice aquí el apóstol, el versículo 12. Dice que ha pasado mucho tiempo. Bien, mucho tiempo en los cuales de que es necesario que se vuelva a enseñar los primeros rudimentos de Dios. ¿Por qué? Porque no se le estaba dando alimento a tiempo. Porque no había siervo fiel y prudente que le diese alimento a tiempo para que el bebé vaya creciendo y creciendo y creciendo hasta estatura en Cristo Jesús. No había ese siervo fiel. Al contrario, se les daba leche, leche y leche. Y si ustedes quieren, hermanos, tomar leche, vayan un día sábado, santo y sagrado, a ese templo corporativo. Ahí van a tener mucha leche. Pero tristemente vamos a ver lo que pasa, los que siguen tomando leche. Si quieren realmente un estudio firme y sólido, vayan a la Biblia y el Espíritu de profecía, y el Espíritu Santo guiará toda verdad. Entonces, hay gente que ha estado tanto tiempo ya, que tiene necesidad que se le enseñen los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y eso es lo que pasa en los templos de la organización. Tanto siempre un sermones de lo mismo, de las historias. Todo es histórico, nada tiene una connotación para ahora, una aplicación para este mensaje, nada. Son los mismos sermones católicos también. Bien, los primeros rudimentos de la palabra de Dios, ¿no? Dios es amor, Dios perdón, la parábola de aquí, la parábola de acá. ¡Uy, qué bonito! Shalom, probad y ved, shalom, amén, ya, listo, eso fue. Leche, leche, leche. Entonces, esta persona aquí que está hablando Pablo, de que han llegado a ser tales que tienen necesidad de leche. O sea, ya ni siquiera ni saben ya y ni saben ni dónde están y tienen que volver a dar leche. Horrible. Ya, y ha pasado tanto tiempo. ¿Se imaginan ustedes una persona grande, adulta ya, que está muriendo por falta de alimento, como el pueblo hoy día está muriendo por falta de conocimiento y por eso va a perecer? Que es necesario que le vuelvan a dar leche, porque que está
Es como un bebé crecido que ha pasado tanto tiempo pero tiene necesidad de leche. Horrible, hermanos, horrible. Y no de alimento sólido. O sea, no puede aceptar la verdad clara para el discernimiento entre el bien y el mal, que es el alimento sólido. Veamos el versículo 13. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Hermanos, tremendo. Todo aquel que participa de la leche, hermano, ¿usted va a seguir participando de la leche? ¿Va a seguir participando de esa leche, de ese alimento espiritual básico? ¿No quiere alimento sólido? Le voy a decir algo. Usted es un inexperto entonces en la palabra de justicia. Usted no va a poder explicar la justicia de Cristo revelada en la palabra porque es un inexperto. Y el mensaje del tercer ángel y del cuarto ángel, el fuerte pregón, aparte de denunciar la apostasía, aparte de denunciar los pecados de Babilonia, etcétera, etcétera, bien, y denunciar el papado y el domingo y todo lo que eso atañe, es el mensaje del tercer ángel, la justificación por la fe. ¿No les nota eso parecido? Esa cita ya la hemos conocido mucho, ya la he presentado varias veces. Varios han escrito preguntándome si el mensaje del tercer ángel es la justificación por la fe. Y yo he respondido, ciertamente es la justificación por la fe. Si usted sigue con leche, hermano, no va a poder dar fuerte pregón, es obvio. ¿Por qué? Porque los siervos fieles y prudentes, bien, acá está, siervo fiel y prudente, candidato a ser de los 144,000, da el fuerte pregón, da un alimento sólido. Da un alimento a tiempo, un alimento sólido, ¿bien? Y enseñan al pueblo, a las personas, al pueblo, que las almas fieles que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús, a discernir entre lo limpio y no lo limpio, lo santo y lo profano. Y si usted, hermano, sigue tomando leche, no va a poder reflejar ni menos enseñar la justicia de Cristo reflejada en la palabra, porque es un inexperto, porque es un niño. No puede ser, no puede ir los niños no pueden ir a la guerra, aunque bueno, sabemos que sí pueden, pero no deberían ir. A la guerra van soldados preparados, sabiendo lo que van. Los niños prácticamente no pueden resistir. Y si usted es un niño, no va a poder resistir esta última gran guerra, este último gran conflicto que se va a desatar en este mundo entero. Entonces, hermanos, aquí hay algo muy grave, ya es algo muy, muy grave, porque aparte de que usted se va a perder si sigue tomando leche, no va a poder explicar nada a los demás. O usted piensa que el fuerte pregón va a ser enseñar que Dios es amor, un texto bíblico, o que lean Juan 3:16. No, hermanos, van a enseñar a recibir la justicia de Cristo. Son, por decirlo así, son personas que enseñan al pueblo a discernir entre lo limpio y no lo limpio, a discernir entre el bien y el mal, a ver cuál es el camino que me lleva a la justicia de Cristo y cuál es el camino que me lleva al pecado, a la muerte. Entonces, es algo muy claro, hermanos, y es algo tremendo también. Por eso espero que este estudio sea de bendición mucha para ustedes y también lo puedan compartir. Vamos a leer el verso 14 ahora. Dice así, perdón. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado la madurez. Bien, una persona madura, una persona ya con un equilibrio mental. Bien, no para los niños. Aunque sí, nosotros tenemos que ser como niños en parte de esa característica. Pero nosotros tenemos que ser maduros para realmente enfrentar este gran conflicto. Y tenemos que comer alimento sólido y dar alimento sólido. Bien. Si yo tomo leche es imposible dar alimento sólido, eso no va. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado la madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Es claro, queridos hermanos. Entonces, vamos a ver, el siervo fiel y prudente da un alimento sólido a la casa. ¿Para qué? Para que
a la casa espiritual que somos vosotros, nosotros mismos, para que podamos ofrecer sacrificios espirituales agradables a Dios por Jesucristo. Es para agradar a Dios, hermanos. La luz, el alimento espiritual es para agradar a Dios, para hacer un discernimiento del bien y del mal. Si tú discernes entre el bien y el mal, vas a agradar a Dios porque vas a caminar en el bien. Es algo muy lógico. Ahora, quizás algunos dicen, no, este hermano es muy dogmático, es muy tajante, habla muy fuerte, etcétera. Yo no creo que sea así, a pesar de que todo lo que se ha hablado ha estado a Biblia y espíritu de profecía. Pero vamos a ver que el profeta es más fuerte incluso, es más fuerte, hermanos, lo que dice. Vamos a leer esta cita y quiero que leamos todos juntos, okay, de aquí arribita. Aquí el profeta sí que es fuerte. Notemos. Si quienes han estado en la iglesia por semanas y meses no han aprendido la rectitud del camino, ¿ya? Discernimiento del bien y del mal, rectitud del camino, y lo que significa ser cristianos, y no pueden escuchar todas las verdades directas de la palabra de Dios, sería mejor que fueran cortados de Israel. Hermano, eso sí que es una declaración fuerte. Bien. Y la hermana White sabe de lo que habla, sabe de lo que habla. Ya no es cualquiera, no, ella sabe de lo que habla, es profeta. Entonces, sigo leyendo. Es demasiado tarde en el día para alimentar con leche. ¿Se acuerdan de lo que estábamos hablando? Todo tiene una relación. Es demasiado tarde en el día para alimentar con leche. Hermanos, ya no es tiempo de leche, por favor, no más leche. Si algunos de 1 o 2 meses en la verdad que están próximas a entrar en el tiempo de angustia, ¿nosotros estamos próximos a entrar en el tiempo de angustia? Claro que sí, hermano, esto fue escrito para nosotros, ya no más leche ya. Si no entendemos la rectitud del camino, sería mejor que fuéramos cortados de Israel. Y acordémonos que eso está ahí en Levítico 16, ¿no? De los que no humillaban sus almas eran cortados de Israel, porque no vivían el juicio investigador en sus vidas. Ok, que están próximas a entrar en el tiempo de angustia, cual nunca fue, no pueden escuchar la verdad directa o soportar el alimento sólido que es la rectitud del camino. ¿Cómo soportarán el día de la batalla? Hermanos, es claro. Hermanos, aquí está más que claro. Si usted sigue con alimento de leche aquí, no va a poder soportar el día de la batalla, hermano. No va a poder soportar. No va a poder y se va a perder, hermanos. No es tiempo de leche. Si a usted le gusta la leche, hágase la idea de que ya no más leche, por favor. Ya un alimento sólido ya. Y sobre todo si usted ha estado por mucho tiempo, como aquí dice, porque debiendo ser ya maestros, siervos fieles y prudentes que enseñan al pueblo a hacer diferencia entre lo santo y lo profano, que dan un alimento sólido discerniendo el bien y el mal, porque el siervo fiel da un alimento a su tiempo. Debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se enseñen las primeras cosas y tenéis necesidad de leche. Hermano, si usted sigue con leche, no va a poder soportar el día de la gran batalla. Esta es una pregunta retórica y podríamos responder aquí. ¿Podrá soportar el día de la batalla? No, no, no y no. Por eso digo que si usted sigue con leche se va a perder. Entonces, sería mejor que fueran cortados de Israel. Bien, qué bueno que realmente tú entiendas, ya, quieres cristiano, sigue cristiano, bien. Pero si no, mejor anda el mundo, no seas tibio, no seas laodicense, haces una obra que ni el mal mundano ni un mal cristiano puede hacer. Y Satanás lo ocupa para una obra especial, ¿no? Entonces, es demasiado tarde para alimentar con leche, porque estamos próximos a entrar en el tiempo de angustia. Tenemos que tener un alimento sólido, que es la rectitud del camino, la rectitud, la justificación, ser hechos justos, ser hechos rectos por la fe, el camino de la justicia por la fe, el camino consagrado a la perfección cristiana. Ok, dice, las verdades que hemos aprendido por años deben ser aprendidas en unos pocos meses por quienes ahora abrazan el mensaje del tercer ángel. Y el mensaje del tercer ángel es la justificación por la fe. Si nosotros todavía estamos entendiendo un poco de la justificación por la fe, tenemos que aprenderlo en unos pocos meses, hermanos. Y esto es realmente para ahora.
Muchas cosas van a cambiar, hermanos, en pocos meses también. Hay eventos que se están dando, el mundo se está preparando para algo muy grande. Y tenemos que aprender este mensaje del tercer ángel, el verdadero, no simplemente denunciar, etcétera, etcétera, en unos pocos meses, queridos hermanitos. Este es el alimento sólido que va a dar la rectitud del camino. Sigamos leyendo. Claro que, como les decía, esto es fuerte, bien, pero está escrito. No hay necesidad de leche después que la alma estén convencida de la verdad. Tan pronto como se recibe la convicción de la verdad y el corazón está dispuesto, la verdad debería tener su efecto. Bien. Debería tener su efecto. La verdad obrará como levadura, purificará, depurará las pasiones del corazón natural. ¿Se dan cuenta que la verdad hace la obra? ¿Quién es la verdad? Yo soy la verdad. Cristo dijo, yo soy la verdad. El Señor Jesucristo hace la obra. Colosenses 1, 29. Él obra poderosamente en mí. La verdad, la obra de Jesús en el lugar santísimo del santuario celestial va a tener un efecto. La verdad obrará como levadura. Bueno, ya los que hemos hecho pan sabemos cómo la levadura lo hace, ¿no? Y purificará y depurará las pasiones del corazón natural. Amén por eso. Y ahora notemos esto, para todos los que siguen tomando leche y sobre todo los hermanos de la organización, porque ahí es donde está la fábrica de leche. Es una vergüenza para aquellos que han estado en la verdad por años hablar de alimentar con leche a las almas que han estado por meses en la verdad. No, hermano, todavía no hablemos de esto, no hable mucho de la bestia, no hable mucho de la apostasía, no hable mucho del sábado, se pueden asustar, no hablen de profecías, del tiempo de angustia, porque se van a asustar. Por favor, hermanos, el profeta dice que debería ser una vergüenza para ellos, ser una vergüenza para Dios y para todos los ojos que nos están mirando en este gran conflicto. Son una vergüenza para aquellos que han estado en la verdad por años. Aquí me está esta parte de acá, hermano, me está hablando de prácticamente una persona corporativa, porque reúne esas características. Ellos hablan de alimentar con leche a las almas que han estado por meses en la verdad. No, todavía no les diga eso, sí. No les diga lo de la vestimenta. Se van a asustar, se van a ir de la iglesia. No hables sobre la alimentación. Más adelante, déjalo que sigan comiendo carne, déjalo que sigan comiendo porquerías. Ellos más adelante van a entender, más adelante. Hay personas que están en la verdad por años y hablan de alimentar con leche a las almas que han estado por meses en la verdad, sobre todo los que recién se han bautizado de ahí, que tienen, bueno, el que entra ahí tiene que salir de ahí, bien, porque ahí solamente fábrica de leche, fábrica de perdición. Es una vergüenza para ustedes, queridos hermanos, esto. ¿Y por qué pasa esto? Porque esto muestra que conocen muy poco de la dirección del Espíritu del Señor y que no están conscientes del tiempo en que vivimos. Eso, hermanos, por eso. Si yo sé que mañana voy a trabajar harto o que ya en un momento más voy a trabajar harto, tengo una batalla que luchar, me voy a alimentar bien, ¿no? No voy a estar alimentándome de leche todavía. Como decía acá, próxima a entrar el tiempo de angustia y no pueden escuchar la verdad directa o soportar el alimento sólido que es la rectitud del camino, ¿cómo soportarán el día de la batalla? Si yo voy a una batalla me alimento bien, con verduras, legumbres, ¿cierto? Frijoles, agua, buena agua, ¿no? Me alimento bien, el hongo, me ejercito, etcétera. Pero yo no me puedo alimentar de leche, no me puedo alimentar de leche si voy a una batalla, simplemente un vasito de leche y ya, no, se me van a ir todas mis energías. Y nosotros ahora vamos a entrar en una gran batalla y no podemos ya seguir alimentándonos con leche. Por eso este mensaje también es un llamado a no seguir perdiendo el tiempo, a no seguir perdiendo horas sagradas los días sábados en los templos corporativos. Tienen que salir de ahí y empezar a buscar el alimento espiritual para su crecimiento y también ser un siervo fiel y prudente para dar un alimento a tiempo a los demás. Si ustedes son conscientes del tiempo en que vivimos, van a entender de lo que hablo. Si no son conscientes del tiempo en que vivimos, van a pensar que estoy hablando cosas erróneas. Bien, quienes abrazan la verdad ahora tendrán que andar rápido. ¿Cómo debemos andar? Rápido, hermanos.
Tendrá que haber una ruptura del corazón y una entrega de este y no de las vestiduras. ¿Ven? No es una entrega de las vestiduras. No es seguir perseverando en la forma de religión. No es simplemente, yo me voy a vestir de sábado, yo voy a hacer esto de aquí, etcétera, etcétera. No, sino una ruptura del corazón y no de obras muertas, y una entrega de este y no de las vestiduras. Cuando los fariseos todos se rajaban las vestiduras, era como un símbolo de humillación, etcétera. Pero eran obras, simplemente su corazón estaba más alto, nunca su corazón había experimentado la ruptura. Ahora necesitamos experimentar una ruptura del corazón, una ruptura del corazón, de la mente, una ruptura de la mente mundana, una ruptura de la mente mundana, una ruptura de la mente que no es la mente de Cristo. Nosotros tenemos que llegar a la mente de Cristo. Y Él va a ser la roca que va a quebrar el corazón, va a quebrar esa mente y va a escribir su ley en nuestra mente y vamos a ser hombres de Romanos 8, ¿ok? Entonces, es tremendo, hermanos, estas citas, y para que vean que el profeta ha sido mucho más fuerte que las declaraciones que he hablado anteriormente. Sigamos, versos 46-47. Bienaventurado, feliz, 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 aquel siervo al cual cuando su Señor venga le haya haciendo así. ¿Cómo tenemos que estar haciendo? Dando alimento a tiempo, ¿cierto? Dando alimento a tiempo, siendo un siervo fiel y prudente, ministrando en la casa, dando alimento a tiempo. Ya sabemos cuál es el alimento a tiempo, ya sabemos que los que no comen alimento a tiempo, qué es lo que les va a pasar, se van a perder, etcétera. Entonces nosotros tenemos que estar haciendo así. De cierto os digo que todos sobre sus bienes le pondrá. Bueno, esto ni siquiera necesita comentario, pero obviamente todos los bienes del Señor es la vida eterna, ¿cierto? Las bendiciones acá también en la tierra. Y el Señor tiene cosas muy hermosas para nosotros, queridos hermanos. Siervo fiel, siervo bueno, así tenemos que escuchar esas palabras en nuestros ojos. O sea, en nuestros oídos, perdón. Mi deseo de oración y oración. Bien, entonces ya estos textos son claros, ya hay una promesa y una bienaventuranza para el siervo fiel y prudente. Y ahora vamos a entrar en algo donde el versículo 48, vamos a entrar en esto. Pero si aquel siervo malo, ahora notemos que hay dos clases, ¿cierto? Dos clases. Un siervo bueno, un siervo no, perdón. Ahora sí, se me confundió. Hay un siervo bueno, aquí está el siervo bueno, y esta imagen es muy gráfica. Noten que aquí tiene las vestiduras blancas también. Y aquí un siervo malo, y un siervo malo tiene vestiduras rojas, bien. ¿Qué dice? Pero si aquel siervo malo dijera en su corazón, mi Señor tarda en venir, ok, vamos a ver este texto, y después lo que viene es más horrible. Ustedes ya saben lo que viene, pero vamos a ver que es horrible. Vamos realmente a ver lo que el profeta nos dice de esto. Pero si aquel siervo malo dijera en su corazón, dijera en su mente, ¿ya? Y de la abundancia del corazón habla la boca. Mi Señor tarda en venir. ¿Ven que no es adventista? No es adventista. Vamos a ver en Testimonios para los Ministros 237, párrafo 2. Dice, al mayordomo infiel se le han confiado solemnes responsabilidades ante el mundo. Aparecía como un siervo de Cristo. Hermano, aquí mayordomo infiel es lo mismo que el siervo de Cristo o que el mal siervo. Es lo mismo. Bien. Al mayordomo infiel se le habían confiado solemnes responsabilidades ante el mundo. Aparecía como un siervo de Cristo, pero, dice ella, cuán deplorable para él mismo y para todos los que están relacionados con él. Sigue leyendo. Es un mal siervo. Es un siervo malo. Solamente están dadas vueltas las palabras. Es un mal siervo. Está poniendo en peligro los bienes del Señor. Está enseñando a las almas a pisotear la santa ley de Dios. Llama a Cristo mi Señor. Sin embargo dice, mi Señor tarda en venir.
No dice que Cristo no vendrá, no se mofa de la idea de su segunda venida, pero le dice a la gente que su venida se ha demorado. Hermanos, es horrible esto y vamos a analizar un poquito. Dice que hay un mayordomo infiel, se le han confiado solemnes responsabilidades. ¿Acaso al profeso pueblo de Dios, adventista, corporativo, no se le han dado solemnes responsabilidades? Claro que sí. Y ante el mundo, claro que sí. Y además ante el mundo aparecen como un siervo de Cristo. O sea, tienen una apariencia de un siervo de Cristo. Pero ¿qué dice el profeta? Oh, cuán deplorable para él mismo. Pobre, miserable, desventurado, ciego, desnudo, etc. Y para todos los que están relacionados con él. Claro que es una maldición para los que relacionan con él. Porque es un mal siervo, un siervo malo, ¿bien? Está poniendo en peligro los bienes del Señor. ¿Cuáles los bienes del Señor aquí en la tierra? Las almas. El Señor vino a morir por las almas. O sea, está también enseñando a las almas a pisotear la santa ley de Dios. Y eso es horrible. Y hermanos, ¿acaso el 27 de octubre no se va a hacer una encuesta masiva? ¿No se va a estar pisoteando ahí la santa ley de Dios? ¿No se le va a estar enseñando a las personas que abran sus aplicativos, ¿cierto? Y que contesten una encuesta mundana. ¿Acaso no se le está enseñando a las almas a pisotear la santa ley de Dios? Claro que sí, hermanos. Ellos son siervos malos, corporativos de la organización que enseñan a las almas a pisotear la santa ley de Dios. Están poniendo en peligro los bienes del Señor. ¿Por qué? Porque enseñan a pisotear la santa ley de Dios, con sus ejemplos, con sus preceptos, con todas sus cosas. Por eso es un mal siervo, no da alimento a su tiempo, al contrario, como ya estudiamos, el buen siervo, que nosotros debemos tener esas características para honra y gloria de Jesús. Pero no, el mal siervo enseña, pone en peligro a las almas, que son los bienes del Señor aquí en la tierra. Aparece como un siervo de Cristo ante el mundo. No, soy adventista, tengo la verdad, bla, bla. Qué horrible, hermanos. Es un mayordomo infiel. Se le han confiado responsabilidades, pero las ha desechado. No prediquemos el mensaje del tercer ángel. No hablemos de la bestia. Hagamos un pacto de unión con los católicos para que ellos no los llamen secta y que nosotros no le llamemos a ellos bestias. Mayordomo infiel. Se les han confiado grandes responsabilidades, pero no lo han hecho. Son mayordomos infiel. Son un mal siervo. Es un estado deplorable para él mismo y para todos los que están relacionados con él. Hermanos, tenemos que cortar esa relación con personas que son así. Tenemos que mostrarle, presentarle estas verdades, pero una vez que rechazan ya no se puede hacer más, porque es una maldición para todos los que se relacionan con él, con todo ese sistema corporativo. ¿Por qué? Porque enseñas a las almas a pisotear la santa ley de Dios, rebaja las normas, las destruye, hermanos. Y eso es poner en peligro los bienes de nuestro Señor. Llama a Cristo mi Señor. Sí, pero acuérdate, no todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Es más, de hecho, estás poniendo en peligro los bienes del Señor. Siervo malo, apartado de mí, obrador de maldad, máquina de maldad, obras de maldad. Sin embargo, dice mi Señor, tan de venir. No dice que Cristo no vendrá. No, claro, se hacen llamar adventistas del séptimo día. No, si Cristo vendrá. No se mofa de la idea, claro que no. Pero le dice a la gente que su venida se ha demorado. No, va a venir mucho tiempo, etcétera, más tiempo y todo. No nos preocupemos tanto por eso. Horrible, hermano. Veamos lo que dice en Desea a toda la gente, 589, párrafo 2. Dice, el siervo malo dice en su corazón, mi Señor se tarda en venir. No dice que Cristo no vendrá, no se burla de la idea de su segunda venida. Pero, ¿qué, hermanos? Pero en su corazón, en su mente y por sus acciones y palabras declara que la venida de su Señor tarda. Destierra del ánimo ajeno la convicción de que su Señor va a venir prestamente. Su influencia induce a los hombres a una demora presuntuosa y negligente. Los confirma en su mundanalidad y estupor.
Y hermanos, busquen esta palabra estupor en primeros escritos y se van a llevar una buena sorpresa, ¿vale? Las pasiones terrenales y los pensamientos corruptos se posesionan de su mente. Este siervo malo, este mal siervo, que es lo mismo, tiene pasiones terrenales, pensamientos corruptos que se posesionan de la mente. Ese hombre es un fariseo, ¿bien? Ese hombre vive en Romanos 7 todavía. E incluso ni siquiera se da cuenta, por lo menos ahí se clama, ¿qué haré? ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero no, está bien, sigue sus pasiones terrenales, pensamientos corruptos que se posesionan de su mente, no tiene la mente de Cristo, por lo tanto no puede ser sellado. Ahora, en su corazón, en su mente y por sus acciones y palabras, declara que la venida de su Señor se tarda. Hermanos, ¿nosotros tenemos esta característica o no? Estamos haciendo preparativos, estamos saliendo al campo, estamos cambiando nuestra forma de alimentación, nos estamos humillando y consagrando al Señor. Si no es así, por nuestras acciones y palabras estamos declarando que la venida de nuestro Señor se tarda. Y nosotros somos reales adventistas del séptimo día que pensamos que la venida de Cristo es inminente, ahora, no después, ni en tan tiempo, ni un poquito cercano. No, ahora, hermanos. Entonces, si nosotros tenemos esa fe, nuestras obras tienen que estar en relación con esa fe, ¿bien? Y eso se ve en las acciones y palabras. Pero el siervo malo dice, no va a pasar nada. Y hermanos, vamos a ver algo que nosotros ya sabemos que pasó en el 2015. Sabemos lo que pasó en el 2015, ¿no? Que la organización cambió la palabra inminente por la palabra está cercano. Vamos a verlo. Bien, acá estamos en revistaadventista.es, 2015, cambio, las creencias fundamentales y el manual de iglesia. Este nombre ya de por sí está malo. Este nombre ya de por sí está erróneo. ¿Por qué? Creencias fundamentales, hermanos. Nosotros nunca debimos haber hecho un credo. Nunca se debió haber hecho un credo. Nunca. Los credos los tienen los católicos, los mormones, etcétera, todas las otras denominaciones. Pero que el profeso pueblo de Dios adventista quiso tener un credo. Quiso tener ese credo. Para conformarse, así ser igual que los otros pueblos paganos, igual que lo que pasó en los tiempos antiguos. Querían conformarse igual, tener un rey, ¿no? Y es lo mismo hoy en día, quieren tener un rey adventista, un gobernador, un Ted Wilson, ¿bien? Y también tener creencias, y claro, para que no le llamen secta, etcétera, etcétera. Y manual de iglesia, hasta esa palabra ya suena mal. Como un manual de iglesia. Eso es la Biblia y el espíritu de profecía es lo que por lo que la iglesia, porque las almas fieles se rigen. Por favor, esto es una mente ultra corporativa inventada por Satanás en la apostasía omega. Si ustedes quieren comprender y un poco mejor a lo que me refiero, voy a dejar un link del pastor Colin Standish donde él habla sobre este tema de las creencias y también del manual de iglesia. Bien, y vamos a bajar, bueno, acá está las creencias que se cambiaron, los cambios que se hicieron, un poco, etcétera, manual de iglesia, matrimonio en la familia. Y aquí está, hermanos. Dice, se ha cambiado una frase, la venida de Cristo es inminente, a la venida de Cristo está cerca. ¿Se dan cuenta, hermanos, que ellos mismos ya oficialmente en su nefasto manual de iglesia o creencias, que nunca debería haber existido, y les pido que vean el video si no entienden de lo que hablo, ¿ok? Yo por tiempo no he de explicar, porque sería otro estudio. Pero ellos ahí en su manual de iglesia, en su credo, cambian la venida de Cristo inminente a que está cerca. Eso no es característica del siervo malo. Eso no es una característica de que el siervo dice, mi Señor tarda en venir, etcétera. Claro que sí, hermanos. O sea, ellos ya oficialmente se declaran como un rasgo distintivo, una característica
del siervo malo. Y esto ya nos debiera abrir los ojos a todos, a todos. Entonces, vemos que por sus acciones y palabras declara que la venida del Señor tarda. Ellos hicieron ahí. Y además las acciones que ellos hacen, prácticamente invirtiendo en empresas mundanas, etcétera, en armas, en todo eso que ya sabemos, ¿no? Ellos están haciendo inversiones a 20, 30, 50 años. ¿Acaso esas acciones y esas palabras ahí que ellos cambiaron en su nefasto credo, manual de iglesia, no dice que la segunda venida del Señor tarda? ¿Acaso no son malos siervos? Son malos siervos, hermanos. Ustedes tienen que salir de ahí porque ahí dan pura leche espiritual. Hemos visto que ellos reúnen todas las características. No es que yo tenga un odio contra ellos, no es que yo quiera hablar mal de ellos, pero ellos están poniendo en peligro a los bienes del Señor, porque enseñan a pisotear la santa ley de Dios, están poniendo en peligro los bienes del Señor. Bien, y esos son los siervos malos. Dicen en su corazón, mi Señor tarda en venir. Y ahora vamos a ver, estamos en el 48, ¿cierto? Acá vamos a ver el 49 para seguir este estudio. Verso 49. Y comenzar a golpear a sus consiervos y aún a comer y a beber con los borrachos. Ok. Dice Testimonios 238, párrafo 1. ¿Qué significa golpear a sus consiervos? Aquí lo dice, tan claro Testimonios para los ministros. El siervo malo golpea a sus consiervos que están tratando de hacer la voluntad de su Señor. Hermanos, más claro ya no puede ser. El mal siervo golpea a sus consiervos que están tratando de hacer la voluntad de Dios. Y esto se ve. Cualquier hermano que se levanta y dice algo, aquí, acá, esto no está bien, yo quiero hacer la voluntad de Dios y esto tiene que ser así, le dicen no. Empieza a golpear a sus consiervos que tratan de hacer la voluntad de Dios. ¿Acaso la organización ahora no está tomando medidas bien extrañas acerca de los disidentes? ¿No están haciendo simposios de la disidencia para golpear a los consiervos que tratan de hacer la voluntad de Dios? ¿Acaso no hay seminarios de eso y etcétera? Claro que sí. Otra característica más de los siervos malos, hermanos, tienen que cortar con los siervos malos. No van a avanzar. Los van a tener así todo el rato ahí. No tienen nada que estar haciendo con ellos. Esto sería la ISD corporativa. Y aquí sería el 144.000, que todavía no entiende muchas cosas, pero espero que este estudio sea de su bendición, de mediación oración. Dice, el siervo malo golpea a los consiervos que tratan de hacer la voluntad de su Señor. ¿Qué más? Come y bebe con los borrachos, con los que a pesar de su pretensión de cristianismo tienen mente carnal. O sea, perdón, dice que come y bebe con los borrachos, con los que a pesar de su pretensión de cristianismo tienen mente carnal. Están opuestos a Cristo y a la obra que vino a realizar en nuestro mundo, es a saber, vivir la ley de Dios en la humanidad y ser un ejemplo para ella. Queridos hermanos, la otra característica, la primera era golpear a sus consiervos. Sabemos que el siervo malo golpea a los que están tratando de hacer la voluntad de su Señor. Cuando te llaman extremista, disidente, cuando te tiran de un lado, etcétera, cuando tú no quieres acatar las nefastas decisiones, apóstatas, decisiones omegas que ellos toman, etcétera, prácticamente hace lo mismo que el siervo malo. Te golpean, te dejan a un lado, te llaman aquí, te tratan acá. Esto no tiene que ser, no tenemos que verlo siempre como algo literal, sino espiritualmente. Te pueden matar, te pueden golpear con las palabras que ellos dicen, ¿no? Y obviamente también va a llegar el momento en que ya va a ser literal. Y serán entregados en las sinagogas, en los templos apóstatas, judíos del Sanedrín, hoy día siendo los templos adventistas, ¿no? Entonces, bueno, pero eso es ya un rango más exagerado, ya cuando el siervo malo sea descaradamente y lo haga libremente ya.
Notemos esta otra parte. Come y aún come y a beber con los borrachos. Y aún come y bebe con los borrachos. Come y bebe con los borrachos. Oh, se me fue el slide. Ahí sí. Come y bebe con los borrachos, con los que, a pesar de su pretensión de cristianismo, tienen mente carnal. O sea, va a comer. ¿Qué es comer? Alimento espiritual. ¿Qué es palabra de Dios? ¿Cierto? Eso lo sabemos. Mateo 4:4, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Comer, alimento espiritual. Va a comer y bebe, ¿ya? Bebe con los borrachos. ¿Quiénes son los borrachos? ¿Acaso no son los que tienen todo el vino de Babilonia? ¿Acaso no son los que tienen doctrinas falsas? ¿Acaso no son los que no entienden el mensaje del tercer ángel, que el tercer ángel es para sacarnos de la Babilonia, de la confusión? ¿Acaso no Babilonia, la ramera, no tiene hijas y esas hijas beben también del vino, y ese vino es de doctrinas falsas, de comer un evangelio falso para hacerlos dormir, estar borrachos espirituales? El siervo malo va a comer y a beber con los borrachos, con los que, a pesar de su pretensión de cristianismo, tienen mente carnal. O sea, a pesar de que ellos se dicen cristianos, a pesar de que se dicen ser iglesias de Dios, tienen mente carnal. ¿Y quién serían esos? Bueno, el protestantismo apóstata. Se dice que son cristianos, pero tienen una mente carnal. Entonces el siervo malo, al cual se le han enseñado grandes verdades, como ya hemos visto, que golpea a los consiervos que están tratando de hacer la voluntad de su Señor, o sea, los corporativos, ya los Saulos de Tarsos, esos que son tristemente adventistas hoy en día, ya lo hemos visto ya mucho, esto está bien claro, esos van y a beber con los borrachos espirituales, o sea, con los que dicen ser cristianos pero tienen mente carnal, ¿bien? Corporativo, siervo fiel, trata de hacer la voluntad de su Señor. El corporativo lo oprime y este corporativo va a comer y a beber con los borrachos, con los protestantes apóstatas, ¿ya? Con los que están borrachos con el vino de Babilonia. Aquí se nos dice claro en Testimonios para los Ministros. Bien, va a comer y a beber con los borrachos, con los que, y saltémonos de aquí a acá, con los que están opuestos a Cristo y a la obra que vino a realizar en nuestro mundo. Es a saber, vivir la ley de Dios en la humanidad y ser un ejemplo para ella. O sea, todos los que están contra la ley de Dios, bien, están opuestos a Cristo. Y el siervo malo va a comer y a beber con esos borrachos que están opuestos a Cristo, están opuestos a los que están realmente ensalzando la ley de Dios. Y ese siervo malo, este siervo malo, como quiere estar bien con estos, porque son la mayoría y todo, empieza a golpear al que está ensalzando la ley de Dios, empieza a golpear al que quiere hacer la voluntad de su Señor. Y bien, queridos hermanos, esto es algo muy claro que lo podemos ver. Y ahora, vamos a ver el mal siervo, el que encabeza todo este tema del mal siervo. Aquí nosotros ya conocemos a este señor, Ted Wilson, el presidente de la Conferencia General de los Adventistas del Séptimo Día. Él es un mal siervo, él es el mal siervo. Y lo que voy a decir ahora, todo está corroborado con Biblia, Espíritu y Profecía, y también con muchos testigos evidentes. Él tiene todas estas características. ¿Por qué? Porque por una parte da un mensaje esquizofrénico. Por una parte dice, no, el mensaje de los tres ángeles, la justicia de Cristo, la reforma pro salud, la iglesia, y aplica mal el término de iglesia, lo aplica a la corporación. La iglesia está pasando por momentos difíciles, pero vamos a salir triunfantes, bla, bla, bla. Y después, por otro lado, va a comer y a beber con los borrachos. Va a beber y a comer con los borrachos. Y aquí lo vamos a ver. Acá vemos cómo está bebiendo y comiendo con los borrachos. Ahí está Ted Wilson. Ahí está el traductor también adventista. Y miren con quién está. ¿Acaso no está con los borrachos espirituales de todas las otras religiones que tristemente están borrachos? No tengo nada contra ellos, pero ¿acaso no está bebiendo y comiendo con los borrachos ahí? Claro que sí.
Y si ustedes saben, esta foto es de cuando se celebró el aniversario de la Reforma, ahí en Suiza, si no me equivoco. ¿Y qué tiene que ir Ted Wilson ahí a comer y a beber con los borrachos? Es horrible, hermanos, es horrible lo que prácticamente él está haciendo. Es esquizofrénico en su mensaje. Por un lado habla algunas cosas, etcétera, de verdad, y por otro lado va a comer y a beber con los borrachos. O sea, no quiere estar mal con ninguno de los dos prácticamente. Y vamos a ver el video donde él está, donde él habla de este tema. Bien, eh, acá está. En nombre de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, quisiera agradecer al presidente de este país y al gobierno por la libertad religiosa. Ahí él está celebrando el aniversario con los otros borrachos, ¿no? Es realmente un hipócrita. Nos da la oportunidad de celebrar juntos este evento hoy. ¿Cómo? Nos da la oportunidad de celebrar juntos este evento hoy. ¿Y juntos qué? Comiendo, celebrando la reforma. ¿De reforma de qué? Si notamos ahí hay un borracho y todos esos son de otras denominaciones. Van a comer y a beber con los borrachos espirituales. Gracias. Si se dan cuenta, es algo irónico, es algo muy irónico, muy hipócrita de su parte, bien podemos decir. Mas hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, que ni vosotros entráis, ni a los que están entrando dejáis entrar. O sea, este siervo malo, representado por Ted Wilson, habla algunas cosas pero después da un ejemplo nefasto. Eso es lo mismo que nos habla acá. Aparece como un siervo de Cristo, como un buen siervo, etcétera, pero cuán deplorable para él mismo y para todos los que están relacionados con él. Pone en peligro los bienes del Señor, enseña a las almas a pisotear la santa ley de Dios, dice mi Señor tarda en venir. Por sus acciones y palabras declara que la segunda venida del Señor tarda. Ted Wilson hace eso, congraciándose, etcétera, haciendo instituciones más grandes y todo eso ya lo sabemos, hermanos. ¿Y por qué hablo de él? ¿Por qué? Porque él está a la cabeza de todo este tema. Nosotros cuando queremos saber algo, noticia profética, estar al tanto, ¿qué vemos? Vemos lo que está haciendo el Papa, ¿cierto o no? Y también los protestantes apóstatas, que son a los que más les debemos temer. Y los adventistas del séptimo día son protestantes apóstatas. Por lo tanto tenemos que temerle mucho más a ellos, mucho más a enemigos internos que de externos, dice el profeta. Entonces, ¿por qué yo hablo de este hombre? Porque él está a la cabeza de la conferencia general. Él es el representante mundial. Y sus ejemplos son realmente nefastos. Y si se dan cuenta, esta es la estructura de organización de la Adventista Séptimo Día. Y esta es la estructura de organización de la bestia. Yo no sé por qué tienen el mismo sistema de organización. No sé si... No entiendo la verdad, por qué se tienen que organizar igual que la bestia. Pero este hombre, a lo que voy, hablamos de él y de sus acciones, de sus cosas, porque él está en la cabeza de aquí, al igual que el Papa está en la cabeza de todo esto. Ted Wilson es como el Papa Adventista, ese término ya lo hemos visto y conocido bien. Entonces también sus representantes, los representantes de estas personas, también hacen alianzas impías. Aquí vemos a este hombre representando a los adventistas, comiendo y bebiendo con los borrachos, un mal siervo. Bien, hablando también con con la bestia, etcétera, y muy alegres, muy felices. De hecho, ese saludo me parece un poco masón. Ok, pero bien. Vamos a ver también
ahí como estaba hablando, muy feliz, ¿cierto? Comiendo y bebiendo con los borrachos. Acá tenemos las fotos, bien, está claro aquí. Eh, Vamos a ver cómo también habla de paz y seguridad. Bueno, este es un video que nosotros ya lo hemos visto, lo conocemos, pero igual es es bueno recordarlo. Es un placer y un privilegio saludarles de nuevo aquí en el sábado y en toda Malasia. La pregunta ha surgido de tiempo sobre si hay conexión entre la conferencia general y su participación con las leyes dominicales, y también sobre extraños rumores que han estado flotando en Internet durante varios años actualmente, como que el Papa se ha estado poniendo en contacto con el presidente de los Estados Unidos y se ha puesto en contacto con el presidente de la Conferencia General sobre las leyes dominicales nacionales y todo esto. Quiero decirles que esto es absolutamente incorrecto, totalmente falso. Esto es totalmente incorrecto, totalmente falso. O sea, ¿de qué estamos hablando, hermano? Las leyes dominicales están... No se dice ley dominical, pero sí se dice Laudato Si, Día de Familia, etcétera. Y este mal siervo enseña que no, que es totalmente falso, incorrecto. Mucha sangre va a ser derramada sobre tu cabeza, Ted Wilson, si no cambia esa actitud de siervo malo. Ahora, vemos a este hombre, yo no tengo nada contra él, pero está borracho. Bien, enseña algo borracho. Sabemos que la ONU fue diseñada una organización para hacer paz y seguridad mundial. Y aquí vemos a un siervo que se le han confiado grandes responsabilidades, pero se ha vuelto un siervo malo, comiendo y bebiendo con los borrachos. Aquí está él y aquí está este otro hombre, una unión ilícita, comiendo y bebiendo con los borrachos. Y por favor, hermanos, no digamos que... no los creamos, eso que dicen que los van a evangelizar, etcétera, etcétera. No. Eso es la pantalla, es algo mentira, eso no es verdad. Vamos a ver también cómo los adventistas están en el ecumenismo. Acá vamos a abrir este video y... Dei cristiani da nord a sud sono numerosi gli appuntamenti che vedono il coinvolgimento di tutte le chiese presenti sul territorio nazionale. A testimonianza, dice Don Bettega, direttore dell'ufficio CEI per l'ecumenismo, il dialogo, che l'unità non è soltanto un qualcosa di auspicabile, ma è possibile perché oggi non ci si può dire cristiani se non si è ecumenici. Bien, aquí nos dice que, perdón, que si no somos ecuménicos, que es lo mismo, hermano, que es lo mismo que comer y beber con los borrachos. Si no somos ecuménicos, el ecumenismo prácticamente está opuesto a Cristo y a la obra que vino a realizar. Y el siervo malo va a comer y a beber con los borrachos, bien, con los que se oponen contra la ley de Dios. Y sabemos que el Papa está haciendo un movimiento grande de ecuménico, y aquí él dice, no podemos ser cristianos si no somos ecuménicos. Y veamos quiénes están ahí también comiendo con los borrachos. 530 appuntamenti fino al 25 gennaio, dal nord al sud dell'Italia. Celebrazioni ecumeniche, incontri a tema, tavole rotonde sulle sfide del dialogo, momenti di preghiera. E l'Italia ecumenica che si mobilita per la settimana di preghiera per l'unità dei cristiani. È un popolo silenzioso e poco appariscente, ma convinto e appassionato, dice Don Cristiano Bettega, direttore dell'ufficio CEI per l'ecumenismo e il dialogo. Nella programmazione degli eventi sono coinvolte tutte le chiese cristiane presenti nel... Noten, ahí están todas las iglesias cristianas presentes en nuestro país y ahora las van a ir enumerando o diciendo. Il nostro paese, dalle chiese evangeliche pentecostali alle chiese ortodosse, in particolare i patriarcati di Costantinopoli, di Mosca e di Romania, ma anche le chiese orientali più antiche come gli armeni, i copti e gli eritrei. In prima linea ci sono anche valdesi. En la primera línea están los valdenses, bautistas, metodistas. Battisti, metodisti, adventistas, anglicanos y luteranos. Ay, qué lindo, ¿no?
En primera línea están los valdenses. Anche valdesi, battisti, metodisti, Adventistas. Hermano, eso no es ir a comer y a beber con los borrachos, con los que están opuestos a la obra que Cristo vino a realizar en el mundo. Eso es a vivir la ley de Dios en la humanidad, ser un ejemplo para ella. Claro que sí. Hermanos, esto está muy claro, hermanos. Bien, entonces, fariseos hipócritas, porque no dejan entrar a los que quieren entrar, porque golpean a los que quieren hacer la voluntad de su Señor. Vamos a ver estas últimas ya slides. Dice Maranata, página 35, dice, hablando del mal siervo, destierra del ánimo ajeno la convicción de que su Señor va a venir prestamente. Su influencia induce a los hombres a una demora presuntuosa y negligente. No, si no hay ley dominical, demórate más, si el Señor puede venir en mucho tiempo, etcétera. Ya no es inminente. Se asocia con el mundo. Bueno, no hemos visto cómo se asocia con el mundo acá. Ahí está con el mundo. La ONU es representante del mundo. Aquí vemos cómo se asocia con el mundo. Se asocia con el mundo. Es una asimilación temible. Juntamente con el mundo queda entrampado. Pues si no velas vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a la hora que vendré. El advenimiento de Cristo sorprenderá a falsos maestros, a los Ted Wilson, a los falsos maestros, con sus sermones hipócritas que dice una cosa y después anda reuniéndose con los ecuménicos. Están diciendo paz y seguridad. No hay leyes dominicales, todos esos rumores son falsos, etcétera, paz y seguridad. Como los sacerdotes y doctores antes de la caída de Jerusalén. Tremendo, hermanos. Si miran aquí la palabrita, Jerusalén. Esperan que la iglesia disfrute de prosperidad terrenal y gloria. Interpretan las señales de los tiempos como indicio de esto. Claro, prosperidad terrenal y gloria. Por eso están invirtiendo en armas, por eso están invirtiendo en McDonald's, por eso están invirtiendo en miles de cosas. Interpretan las señales de los tiempos como indicio de esto. Pero, ¿qué dice la palabra inspirada? Vendrá sobre ellos destrucción repentina. Primera de Tesalónicas 5:3. El día de Dios vendrá como ladrón sobre todos los que moran sobre la faz de la tierra, que hacen de este mundo su hogar, 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 que hacen de este mundo su hogar. Horrible, hermanos, horrible todo esto. Ahora vamos a ver ya terminando esto. Vendrá el Señor de aquel siervo en el día que no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente. ¿Por qué? ¿Por qué lo va a castigar? Porque ha hecho mal. Y pondrá su parte con los hipócritas. Con los hipócritas. Bien. Fariseos hipócritas. ¿Qué nos dice aquí? Como los doctores, como los sacerdotes y doctores antes de la caída de Jerusalén. Como los fariseos hipócritas. Y aquí nos dice, lo castigará duramente, pondrá su parte con los hipócritas. ¿Se dan cuenta que es lo mismo? Allí será el lloro y el crujir de dientes. Hermanos, yo no quiero la destrucción de nada, la muerte del impío ni nada. Si ustedes, si este video se pudiera traducir y hacerle llegar todo esto a esta persona, me alegraría mucho que pudiera salir de sus mal caminos. Y también, si ustedes conocen algunas almas que tienen que conocen que este estudio le va a hacer de bien, por favor, compártanlo. Porque va a haber lloro y crujir de dientes, queridos hermanos, y eso no va a ser lindo, hermanos, va a ser horrible. Ahora, hay más testigos sobre esto. Hay más testigos. Y les voy a dejar algunos videos para que puedan ver también cómo Ted Wilson es un mal siervo. Y hablamos de él ya que él está a cargo de este tema. De él van todas las responsabilidades, todas las cosas. Entonces por eso hablamos de él. Pero para aquí abajo y aquí pueden haber siervos fieles, pero que todavía están están así, que los brazos los tienen ahí, todavía ahí. Y tienen que cortar con eso, hermanos. Tienen que cortar. La influencia es nefasta de eso. Vamos a ver unos links acá que les voy a dejar.
relacionado con Ted Wilson y el aborto. También otro tema de Bill Huggies que se llama Santo o Serpiente, hablando de Ted Wilson. También el hermano Ángel III habla de Ted Wilson Rosacruz, ya, un masón. El de Conley Standish, Historia del Manual de Iglesia, para que tenga más peso o evidencia lo que he hablado sobre el Manual de Iglesia. Bien. Y estos videos se los dejo a modo de tiempo, para que ustedes puedan ver realmente la faceta de este hombre, cómo es un mal siervo. Y se puede disfrazar de ángel de luz, de caquí, etcétera y todo, pero realmente es un mal siervo, hermanos. Lo que él está haciendo es mal. Bueno, queridos hermanos, espero que este estudio sea de su bendición y que pueda ser edificación espiritual en sus vidas. Sobre todo, hermanos, tenemos que ver que esto está escrito, que esto no es invento de nadie y hay evidencias claras y fuertes. Es mi deseo de oración que todos podamos llegar a la altura de Cristo nuestro Señor. Un abrazo para todos.